Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol, sonrisas y la chispa de la esperanza que hoy nos convoca. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un torbellino de rumores, especulaciones y sobre todo una dosis generosa de optimismo. Vamos a hablar de algo que ha hecho suspirar a muchísimas personas, de un amor que acaparó portadas, incendió las redes sociales y que, para muchos, todavía late fuerte en nuestros corazones como un eco vibrante. Sí, mis amigos, estoy hablando de la posible boda entre dos de las estrellas más queridas y deslumbrantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. El título de este vídeo ya lo dice todo, ¿verdad? La boda con Can Yaman está clara, o al menos eso es lo que nuestro instinto, nuestra intuición y un sinfín de pistas nos impulsan a creer con fervor. Agarren su bebida favorita, acomódense en sus sillas porque vamos a desgranar cada pista, cada señal, cada indicio que, como hilos dorados, nos tejen la convicción de que este cuento de hadas, que nació en las pantallas y conquistó el mundo, podría estar a punto de convertirse en una hermosa y esperada realidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, en este laberinto de romance y expectativas, si aún no lo han hecho, les invito con la calidez de siempre a darle ese clic al botón de asterisco suscribirse y activar esa asterisco campanita para que ninguna de nuestras nuevas aventuras de contenido, ninguna de nuestras exploraciones en el mundo del espectáculo y el romance, se les escape. Ahora sí, el telón está a punto de levantarse. La chispa inicial, el génesis de este fenómeno que hoy nos ocupa, se encendió hace unos años, cuando Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos con cariño en muchos rincones del planeta. Desde el primer momento, la química entre ellos no era solo palpable, era eléctrica, era un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla. Era innegable. Cada mirada cargada de significado, cada sonrisa cómplice, cada roce accidental que parecía deliberado del público enloqueció. Y no es para menos porque cuando dos actores poseen esa conexión tan especial, esa química que dicen los expertos se nota y mucho. Los espectadores, los fans de la serie, se volcaron en las redes sociales clamando, pidiendo a gritos, deseando con todas sus fuerzas que esa relación tan intensa y hermosa trascendiera la ficción para convertirse en una dulce realidad. Y vaya si lo hicieron, ¿verdad? Aunque al principio intentaron mantener su romance con cierta discreción, una prudencia natural en figuras públicas de su calibre, con el tiempo las cosas se volvieron, como decimos, más evidentes. Las pruebas, los destellos de su vida en común, empezaron a filtrarse y a alimentar la llama de la esperanza en sus seguidores. Vimos fotos juntos instantáneas que captaban momentos de complicidad que iban más allá de la amistad. Hubo viajes, escapadas que sugerían una intimidad especial. Cada imagen, cada breve vídeo, era analizado con lupa por una legión de fans ansiosos por confirmar sus sospechas. Estos momentos compartidos a cuentagotas alimentaron aún más esa energía colectiva de deseo y expectativa. Pero, ¿qué nos hace exclamar hoy con tanta convicción que la boda está clara? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Entramos en el terreno de los detalles, de esas pequeñas piezas del rompecabezas que al unirse, forman una imagen bastante convincente, una narrativa que resuena con fuerza en nuestros corazones. Si recordamos un poco el camino, hubo un periodo de silencio, una ausencia de noticias que muchos, en su momento, interpretaron como una ruptura. El mundo del espectáculo es así, lleno de altibajos, de giros inesperados. Sin embargo, la vida, y más aún en el universo del romance mediático, da muchas vueltas. Y a menudo cuando las cosas se calman en la superficie, es porque algo mucho más grande, algo de mayor envergadura, se está gestando en las profundidades. Y hablando de gestación, de planes futuros, ¿quién no recuerda las recientes declaraciones de Demet Özdemir? Ella misma, en entrevistas recientes, ha sido bastante abierta, sorprendentemente abierta, al hablar de su futuro. Ha compartido sus anhelos, sus deseos de formar una familia, de encontrar esa persona especial con la que compartir no solo los aplausos y los focos, sino también la tranquilidad de un hogar, la calidez de un amor duradero. Y si bien, es cierto, no ha nombrado a Can Yaman explícitamente en todas estas expresiones de deseo, la coincidencia temporal de estas declaraciones con otros eventos, con otros indicios, ha sido absolutamente significativa. La forma en que habla de un futuro con estabilidad, con un compañero de vida, resuena de una manera muy particular con la historia que ella y Can Yaman han compartido. Además, y esto es algo que no podemos ni debemos pasar por alto,
los rumores sobre un posible compromiso no solo no han cesado, sino que han cobrado una fuerza renovada. Ha habido indicios, señales, que aunque a veces sutiles, apuntan de manera inequívoca en la misma dirección. Por ejemplo, y este es un detalle que ha dado mucho que hablar, se ha especulado mucho sobre un anillo que Demet ha lucido en ocasiones. Un anillo que por su diseño y el contexto en el que ha aparecido, ha sido interpretado por muchos como una clara señal de un compromiso. Y aunque un anillo por sí solo puede significar muchas cosas, en el contexto de una relación tan mediática, tan querida y tan observada como la suya, es francamente difícil no pensar en un compromiso. No se trata de un detalle aislado, sino de un conjunto de señales que, al sumarse, al analizarse en conjunto, nos presentan una perspectiva increíblemente interesante y esperanzadora. Otro punto crucial, y que ha avivado aún más las llamas de la esperanza en los corazones de sus seguidores, son las interacciones recientes entre ellos en las redes sociales. Vivimos en la era digital, donde un simple me gusta o un comentario sutil puede decir mucho más que 1000 palabras. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de las especulaciones pasadas, de los rumores de ruptura que circularon, su conexión, su vínculo, parece seguir intacto, fuerte y saludable. Y cuando digo conexión, no me refiero solo a esa química de actores que encendió Erkencicus, sino a esa complicidad genuina que se transmite en las redes, en esas miradas fugaces en eventos públicos, en la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Porque es importante recordar, y este es un aspecto fundamental, que ambos son artistas sumamente exitosos por derecho propio. Han construido sus carreras con esfuerzo, dedicación y talento. Y en este mundo tan competitivo, el apoyo mutuo, esa fuerza que viene de tener a alguien que comprende tus luchas y celebra tus triunfos, es fundamental. Verlos celebrar los éxitos del otro, comentar en sus publicaciones, es una señal de una relación que va más allá de la superficialidad. ¿Y qué me dicen de sus familias? Este es para muchas culturas y especialmente en la turca, un pilar fundamental antes de dar un paso tan importante y trascendental como el matrimonio. El hecho de que ambas familias parezcan tener una buena relación, que se les haya visto compartir momentos juntos en algunas ocasiones, es otro indicio fuerte y alentador. Cuando las familias se entienden, se respetan y se apoyan mutuamente, las probabilidades de que una unión se concrete y sea exitosa aumentan considerablemente. No se trata solo de la unión de dos personas, sino de la integración de dos familias, y cuando esas familias se unen en armonía, el futuro de la pareja se ve sin duda mucho más brillante y prometedor. Ahora, y siendo siempre realistas, en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores vuelan, se crean y se disipan con una velocidad asombrosa, y no siempre son ciertos. Sin embargo, lo que hace que este rumor particular sobre Demet y Can sea tan persistente, tan creíble, es precisamente la acumulación de la evidencia que hemos ido recopilando. No son solo comentarios de fans ilusionados, no son solo anhelos de un público que adora verlos juntos. Son pequeñas pistas, destellos de verdad, que se han ido desvelando poco a poco, creando un patrón cada vez más claro. Pensemos en la discreción que ambos en diferentes momentos han intentado mantener sobre su vida privada, lo cual es completamente comprensible dada su enorme fama y el escrutinio constante al que están sometidos. Pero esa misma discreción paradójicamente ha creado un aura de misterio que, cuando se combina con declaraciones abiertas sobre el futuro y con gestos sutiles pero significativos, nos lleva a pensar con una convicción casi absoluta que sí, la boda con Can Yaman está clara. Por otro lado, es fascinante observar cómo el público, los seguidores, reaccionan a cada noticia, a cada foto, a cada posible indicio. La base de fans de Demet Özdemir y Can Yaman es monumental, apasionada y extremadamente leal. Ellos han sido testigos y protagonistas de su historia de amor desde sus inicios, y la idea de verlos finalmente unirse en matrimonio les llena de una alegría inconmensurable. Y creo que esa energía colectiva, esa emoción compartida, ese deseo unificado, también juega un papel importante. Cuando tantas personas desean algo con tanta fuerza, y cuando hay indicios cada vez más sólidos que respaldan ese deseo, la probabilidad de que ocurra, la fuerza de esa expectativa, parece aumentar. Además, si pensamos en sus carreras, ambos se encuentran en un momento de una gran madurez profesional. Han recorrido un largo camino desde sus inicios, han interpretado roles que los han marcado y que han dejado huella en el corazón de millones de personas. Han conquistado escenarios, pantallas y audiencias a nivel internacional. Llegar a punto de sus vidas con estabilidad profesional, con reconocimiento y con un éxito consolidado,
es el momento perfecto para sentar cabeza, para construir un futuro juntos, para dar ese paso que consolida un amor y lo eleva a una nueva dimensión. No se trata de una decisión impulsiva, sino de una que, sin duda, ha sido largamente meditada, cuidadosamente planificada y deseada profundamente. Y si volvemos a las declaraciones de Demet Özdemir sobre su deseo de matrimonio y familia, es importante notar la forma en que lo ha expresado. No ha sido de forma vaga, genérica o ambigua. Ha sido con una convicción, con una claridad de propósito, que sugiere firmemente que tiene a alguien muy especial en mente. Y dada la historia de su relación con Can Yaman, dado el vínculo que han demostrado tener, es casi imposible no trazar esa línea, no hacer esa conexión. Parece que el universo, el destino, la vida misma, se están alineando para ellos, presentando las condiciones perfectas para que este amor florezca de la manera más hermosa y definitiva. También es interesante cómo ambos manejan la información cuando son cuestionados directamente sobre su relación. A menudo responden con sonrisas enigmáticas, con evasivas ingeniosas, pero nunca, y esto es clave, con negaciones contundentes y definitivas. Y en el mundo de la farándula, donde cada palabra es analizada, la ausencia de una negación rotunda a menudo se interpreta, tácitamente, como una confirmación silenciosa. Es una estrategia de comunicación que, aunque puede ser frustrante para algunos que anhelan la confirmación inmediata, en realidad alimenta la especulación de una manera positiva, sugiriendo que hay algo real, algo sólido y hermoso entre ellos, y que simplemente no están listos para revelarlo al mundo todavía. Entonces, para resumir un poco este emocionante recorrido, tenemos una serie de elementos que se entrelazan y dan forma a nuestra convicción, la química innegable en pantalla que se trasladó a la vida real con una fuerza arrolladora. Las interacciones recientes y cargadas de complicidad en redes sociales, demostrando que el vínculo persiste, las declaraciones abiertas y sinceras de Demet sobre su deseo de un futuro, de una familia, que resuenan de manera poderosa con su historia. La aparente buena relación y entendimiento entre sus familias, un signo de solidez y aprobación, y esa aura de discreción que, lejos de apagar los rumores, los ha avivado, dándoles un halo de misterio y expectación. Todos estos elementos, como piezas maestras de un gran y hermoso mosaico, nos presentan una imagen cada vez más tentadora y prometedora, la de una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Por supuesto, solo el tiempo dirá si este sueño compartido por tanto se hará realidad de forma oficial y pública. Pero mientras tanto, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza de ver a esta pareja tan querida unirse en matrimonio es un sentimiento que muchísimos compartimos. Nos han regalado tantos momentos de alegría, de emoción, de inspiración a través de sus trabajos y de su aparente conexión en la vida real, que la idea de un final feliz para su historia de amor, un final que consolide su vínculo, es simplemente maravillosa y reconfortante. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos invita a la reflexión y al debate. Ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que la boda con Can Yaman está clara? ¿Qué otras pistas, qué otros indicios han detectado ustedes? Me encantaría sinceramente saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas, sus pronósticos. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo con muchísimo interés, porque sus perspectivas enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, inspirador, no olviden darle ese asterisco pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con todos aquellos que, como nosotros, sueñan con verlos dar este gran paso. Hagamos que la emoción se contagie. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de amantes del romance y las historias fascinantes. Denle al botón de asterisco suscribirse y activen esa asterisco campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Gracias de corazón por acompañarme hoy en este viaje de rumores y romance. Ha sido un placer explorar estas posibilidades con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás con noticias aún más emocionantes. Un abrazo enorme para todos.